Y como suele suceder con este tipo de personas, lo lógico era que después de tener la posibilidad de acceder al poder, había que reforzarse en él, mantenerse en el poder, pero además de mantenerse en el poder, afirmarlo a partir de suficientes recursos que le permitieran no solamente desafiar a toda Europa, sino sostener también una guerra, con los ingentes costos que esto significa. Pues Hitler, además producto de la Primera Guerra Mundial, de la terminación de ese siglo XIX, telúrico por demás y con un ambiente realmente enfebrecido, febril por el hecho de que pues el orden establecido ya era un orden caduco, en el que las potencias imperialistas y colonialistas se habían desgastado hasta el punto de que el imperio austrohúngaro prácticamente era un cascarón vacío al cual no era sino tocarlo para hacerlo caer, como en efecto ocurrió con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Sarajevo en junio de 1914, que desató la Primera Guerra Mundial. Pues la mentalidad no podría ser otra sino la de un individuo insatisfecho y además arribista con deseos de subir, de aspirar en ese orden establecido, no tanto para cambiarlo, sino para descollar el mismo. Y eso fue lo que ocurrió con Hitler. Mucho más, si después de la Primera Guerra Mundial, de la cual él había sido cabo, y aparte de ello, por sus servicios como espía, había recibido la Cruz de Hierro, la máxima condecoración que otorgaba Alemania, pues con esa mentalidad de soldado, pero también de soldado hasta cierto punto frustrado porque no había podido acceder a las altas jerarquías, y con ese deseo de llegar hasta la cumbre, pero aparte de esto, la necesidad también de figurar, y no solamente de figurar, sino de pretender cambiar ese estatus, obviamente en su propio beneficio, hizo que este individuo fuera descollando, y no solamente descollando, sino cambiando todo el pensamiento que existía en ese momento, y reforzado esto con la humillación a la que había sido sometida Alemania, con las famosas capitulaciones, aquellas pues del Tratado de Versalles, que hasta Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, dijo, hombre, pero ¿cómo así? O creo que fue el Tigre Clemenceau, el francés, que dijo, hombre, si hasta el buen Dios solamente tenía 10 mandamientos, ¿cómo les vamos a imponer 14 puntos a los alemanes? Recordarán ustedes que una vez terminada la guerra, las indemnizaciones que debió pagar Alemania eran demasiado onerosas, muy superior a la capacidad de pago que tenía este país, hasta el punto de que hasta con los polines que llaman, o las traversas de los ferrocarriles, tuvieron que ir para pagar, o debieron ser llevadas para pagar esas indemnizaciones, lo mismo que los postes, los rieles. Prácticamente se tuvo que desmantelar el país para poder empezar a pagar esa deuda onerosa con la que supuestamente debía resarcir a los países aliados por los perjuicios de esa Primera Guerra Mundial. Pues Hitler capitalizó todo esto en su favor, el descontento, la insatisfacción, además la altísima inflación que en ese momento campeaba en Alemania, precisamente producto de ese desmoronamiento de la economía que además estaba parada sobre unas bases supremamente falsas, dado que el país se había quebrado, pero se pretendía mantener esta economía, sin embargo no había cómo, y entonces por eso la inflación y la devaluación llegaron a unas cotas tan altísimas que eran imposibles para un país que como Alemania había quedado devastado, arruinado, quebrado y desmoralizado. Pues Hitler aprovechó toda esa coyuntura, y cuando él empezó a pregonar la necesidad de recuperar el orgullo nacional, pero aparte de recuperar el orgullo nacional, también retomar su sitial en el concierto de las naciones europeas, sitial que nunca había debido perder, de acuerdo con las teorías de Hitler, y que muy bien las consignaba en su libro Mein Kampf, Mi lucha, que había escrito en 1924 estando en la cárcel, y libro en el cual él exponía todas sus ideas para recuperar Alemania y todos los métodos que habría de utilizar para conseguirlo, y que eran exactamente los que posteriormente usó para llevar inclusive a Europa al caos y a la devastación total. Sin embargo, pues en ese momento era un loquito al que nadie le paraba bolas, pero su discurso incendiario y encendido, lógicamente que calaba en la mente y en el corazón de esos alemanes insatisfechos, que lógicamente traían como bagaje de personalidad una noción muy clara, no solamente de la superioridad alemana, sino de su beligerancia y del respeto por la jerarquía. Es decir, todo esto confluyó
Para que un individuo como Hitler pudiera capitalizar en ese caldo de cultivo de insatisfacción, de odios, de resentimientos, pudiera capitalizar no solamente esa insatisfacción, sino además la incapacidad de los alemanes de poder solucionar su propia vida, y obviamente que en una situación como esta, lo más importante era buscar los culpables. Y buscando culpables se podrían encontrar salidas, de allí que surgiera la necesidad de señalar a los judíos como los culpables de todo lo que le estaba aconteciendo al pueblo alemán, distrayendo inclusive la atención, porque lo lógico era suponer, aceptar, hurgar y tratar de desentrañar el grado de culpabilidad que habían tenido hasta ese momento los dirigentes de Alemania, que habían conducido precisamente a su país a esa Primera Guerra Mundial y que por su causa se encontraban en tal situación. Pues todo esto lo capitalizó Hitler y lo hizo de una manera magistral, hasta el punto de que logró encumbrarse y llegar inclusive a la Cancillería en 1933, después de que en 1927-28, aunque había ganado algunos escaños en el Parlamento con su movimiento nazi de nacionalsocialismo, de todas maneras esto no era un potencial suficiente como para llegar a dominar al país. Sin embargo, en muy poco tiempo, 4 años después, no solamente había ganado la mayoría en el Parlamento, sino que tenía a su favor a todo el pueblo alemán, y esto fue suficiente como para que el legendario Hindenburg, que era en ese momento el presidente, tuviera que acudir a él para que formara gobierno, nombrándolo canciller. Y esto fue coser y cantar, porque una vez instalado en el poder, ya sabemos todo lo que ocurrió, lo que desarrolló, de acuerdo con su mentalidad. Empezó un proceso de rearme del país, a pesar de que existía la rotunda prohibición por parte de los aliados para que Alemania pudiera tener barcos de un determinado calado, unas industrias de determinado tipo que pudieran en algún momento servir de fuentes de alimentación de esa máquina de guerra, es decir, de la construcción de armamento y demás. Sin embargo, él lo hizo. Y si bien es cierto que no sacó a flote la economía, porque pues bueno, para empezar, la economía le importaba muy poco. En segundo lugar, no era un hombre que realmente tuviera conocimientos profundos de economía, aunque de acuerdo con su intuición y esa genialidad, porque hay que reconocerle que de alguna manera era un genio. Los genios pueden ser para el bien o para el mal, y era un genio maquiavélico, y precisamente acudiendo a esa condición de genio, él logró montar todo este tinglado que posteriormente le sirvió de escenario y también de punto de partida para esa Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues el país empezó aparentemente a prosperar porque se generaron fuentes de trabajo, justamente aceitando esa máquina de guerra, recuperando aquellas industrias que podían producir armamento, y al lograr generar fuentes de empleo, la economía se alivió un poco, la gente tuvo, diríamos, lo engañoso mejor estatus económico, y esto fue suficiente para que se creyera en él como si fuera en efecto el Mesías. Pues estando ya en el poder Hitler, el presidente Hindenburg murió al año siguiente, en 1934, él era prácticamente un relicto del pasado glorioso pues de ese imperio austrohúngaro, de ese sacro imperio alemán, es decir, de toda esa estirpe que traían acumulada desde hacía milenios. Y cuando muere este, que era más un emblema que otra cosa, entonces Hitler logró acceder al poder y de manera omnímoda, es decir, obtuvo todos los poderes para manejar a su antojo, no solamente el país, sino, y habría que puntualizarlo, prácticamente a toda Europa, o prácticamente no, a toda Europa, con alguna excepción. Pues una vez allí, la máquina de guerra ya se había echado a rodar, había que mantenerla aceitada, y para mantenerla aceitada, había que obtener recursos económicos de cualquier parte, a como diera lugar, porque de otra manera no se podría sostener ese cañazo de ser un país fuertemente armado y con el suficiente poder como para enfrentarse al resto de las potencias europeas. Lógicamente que cualquier medio era válido para encontrar tal fin, para lograr tal fin, el de imponer la hegemonía a Alemania sobre toda Europa, y mucho más a sabiendas de que esa humillación había herido el orgullo nacional y de alguna manera tenían que sacarse el clavo de toda Europa, y eso fue justamente lo que aprovechó Hitler. Pues así las cosas, se dedicó a buscar recursos por todas partes, y como prácticamente no tenía ningún amigo, el único que tenía, y al que entre otras cosas se dice le había él aprendido parte de su retórica en los discursos, su retórica oratoria, que era Benito Mussolini. Este era, más diríase, aun cuando su título pues tratara de evocar la grandeza de Roma, el famoso Duce no era sino un mandatario de opereta, ampuloso,
un hombre que se prevalía de esos gestos teatrales debidamente estudiados, eso sí, con una labia y un verbo extraordinarios, y que logró no solamente seducir, sino subyugar a todo el pueblo italiano. Y se dice que Hitler pues le aprendió parte de esa retórica en los discursos, y era el único amigo que tenía, pero no era significativo ni por su mentalidad, ni por su liderazgo, ni por sus recursos económicos, sino simplemente porque en ese momento estaba de moda en Europa, y como el comunismo era el coco de todo el mundo, pues Mussolini pretendía combatir ese comunismo, y bajo esa bandera se cobijó también Hitler. De resto no tenía un solo amigo en Europa, y todo el mundo veía con ciertos ojos, diríamos los de prevención, veían la forma como se afirmaba en el poder Hitler. Sin embargo, nadie hacía nada, porque además de esto, Europa estaba exhausta de la Primera Guerra Mundial. Francia ni tenía el ánimo ni tenía los recursos para enfrentar una nueva guerra. Inglaterra tampoco. Y los demás países europeos, incluida la Unión Soviética, que también venía de esa revolución bolchevique que instaló el comunismo en el poder, la destrucción del sistema zarista, el asesinato de Nicolás II. Es decir, las naciones en Europa no estaban en condiciones, ni tenían ganas, ni tenían fuerzas para enfrentarse a un nuevo conflicto, entendiendo que un nuevo conflicto podría significar no solamente la perdición de las naciones, sino también la destrucción de las mismas. Es decir, no se habían logrado recuperar de esa Primera Guerra Mundial, y a nadie le interesaba una guerra, y mucho menos al pueblo. Y cualquiera que asumiera una actitud beligerante, lógicamente que no solo era rechazado por el pueblo, sino que corría el peligro de ser defenestrado del poder, es decir, de ser sacados del poder simplemente por permitir que soplaran vientos de guerra, como de hecho ya ocurría. Se sentía en el ambiente esa efervescencia de una preguerra. Sin embargo, el pueblo ninguno de esos pueblos quería una guerra. Y los dirigentes, lógicamente que tampoco estaban dispuestos a perder el favor popular por embarcarse en una guerra que no tenía sentido. Y como no existía ese ánimo bélico, pues lógicamente, al saber que los demás países no querían guerra desde ningún punto de vista, Hitler aprovechó la coyuntura. Ahí fue cuando él invadió a Austria, a Checoslovaquia, a Polonia, y todo el mundo se quedó con las manos quietas tratando de conciliar con él para que realmente no se desatara una nueva conflagración, que en este caso sería una enorme escala, y con un poder destructivo jamás visto, porque ni aún en la Primera Guerra Mundial habían tenido la eficacia que ahora se podía alcanzar con una aviación absolutamente desarrollada, con un sistema de submarinos también supremamente efectivo y letal, con acorazados, portaaviones, bueno, con todas, es decir, nunca en la historia del hombre se había visto tal poderío militar, y por ende todo el mundo tenía miedo. Y de ahí esa actitud conciliatoria con Hitler, que él supuso no solamente era una cobardía, sino que al mismo tiempo era una especie de resignación y aceptación tácita de que la superioridad alemana era manifiesta. Pero ya seguimos hablando de este tema aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Entonces, no solamente era sus baladronadas, pues sus bravuconadas, lo que hacía efectivo su discurso, sino también la actitud beligerante y la exhibición pues de su nuevo arsenal de guerra, lo que de cierta manera intimidó a los gobernantes de los demás países, y Hitler aprovechó precisamente eso. Cañando, empezó a invadir país tras país, hasta llegar en un momento determinado a tener metido en su puño a países como Noruega, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Yugoslavia, los países bálticos, buena parte de Rusia, Bulgaria, Italia, Albania, Austria, y también una buena porción del norte de África. Es decir, tenía metida toda Europa en su puño por un lado, y también ya había metido también ya su bota, había pisado territorio africano. Y todavía, es decir, ya en plena guerra que se había desatado justamente en 1939, y en plena guerra, y aún los países lo habían adoptado una actitud, si no conciliadora, por lo menos sí como de avestruz, meter la cabeza en la tierra para no ver la realidad que los estaba circundando. Y entonces, cuando ya se vieron impelidos a tener que enfrentarse en una guerra a Hitler, porque no les quedó más alternativa, pues habían perdido muchísimo terreno. Es decir, no estaban en ese momento en condiciones como para enfrentar una guerra de estas características. No tenían ni el armamento, ni los ejércitos,
ni la disposición, ni la preparación psicológica como para enfrentar una guerra de tal magnitud, y mientras tanto Hitler se seguía expandiendo hasta copar todos los países de los que ya hemos hablado, sin que nadie le pudiera resistir ese paso tan avasallador. Eso fue lo que hizo, pero como decíamos, para mantener aceitada esa máquina de guerra, necesitaba arbitrar recursos de donde no hubiera. La industria alemana era boyante, producían todo tipo de insumos, facturaba todo tipo de material que se necesitara para la guerra, había buen empleo, pero obviamente que ya el empleo no estaba en manos de los hombres, sino que prácticamente eran las mujeres las que desempeñaban las tareas más pesadas en esa industria bélica. Pero, al final de cuentas, funcionaba. Y si funcionaba, ¿por qué no continuar en esa tónica? Sabiendo que a punta de bravuconadas, a punta de cañazos, pues los otros seguían comiendo cuento. Aún estando en la guerra, era tal la capacidad operativa de Hitler que los tenía todos avasallados. Y al parecer no encontraban alternativa de cómo iban a salir de ese embrollo, ni cómo podían enfrentar de una manera eficaz y efectiva a ese Hitler, que parecía un ser del otro mundo. Aparte de esto, aureolado él por un nimbo, diríamos así, como de Mesías o de un semidios, y pues su ministro de propaganda Goebbels, entre otras cosas, de manera muy astuta, desarrolló un plan que fue muy efectivo para vender la idea de Hitler como un ser sobrenatural, como alguien o que tenía pacto con el demonio, o que era venido de otro mundo, o que era un ser excepcional, diríamoslo casi que un cuasi dios. Y todos estos temores, o todo este tinglado montado, toda esa escenografía montada por Goebbels, realmente caló e hizo mella, no solamente en el ánimo de los pueblos, sino que generó también un cierto temor reverencial de los mandatarios frente a este engendro, decían ellos, del demonio, y no estaba muy lejos de la realidad, y por eso temían enfrentársele en cualquier campo y en cualquier momento. Solamente la llegada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, solamente cuando Estados Unidos ya entró en el conflicto, después del 7 de diciembre de 1941, cuando el ataque de Pearl Harbor y la consecuente declaración de guerra contra Japón, que era el otro aliado que tenía Hitler, hasta ese momento las cosas marchaban al revés, pero con la entrada de Estados Unidos, no solamente fue una inyección de optimismo para los aliados, sino una inyección económica extraordinaria para poder aceitar esa máquina de guerra que estaba en una desventaja de 3-1 frente a la de Hitler. Esto produjo nuevos ánimos en los aliados, y ese segundo aire fue aprovechado, y mucho más porque Hitler cometió el que se considera quizás el peor de sus errores, que fue abrir un frente en la parte oriental de Europa para enfrentarse a la Unión Soviética, país con cuyo mandatario Stalin, él había firmado un pacto secreto de no agresión, y ahora con Europa en su puño, él dijo, bueno, ya puedo darme el lujo inclusive de atacar a la Unión Soviética, a la que él le tenía mucho respeto, y en especial a Stalin, y por eso apuntó sus cañones hacia la Unión Soviética, y esta fue su perdición, porque ya entonces era actuar en dos frentes, el frente oriental y el frente europeo, el frente que llamaban pues occidental o del centro de Europa, contra los países aliados. Lógicamente que Stalin entonces se alió con estos otros, con los enemigos de Hitler, y ahí sí fue el principio del fin para el Führer. Sin embargo, todo el mundo se pregunta cómo podía él mantener aceitada esa máquina de guerra, si no tenía aparentemente recursos. Y los que tenía eran relativamente pocos frente a la cantidad de efectivos que tenían los distintos frentes, más todo el aparato logístico que debía sustentar esa máquina de guerra, el habituallamiento, las armas, lo que llaman el parque, los movimientos de las tropas, los costos de estos movimientos. Era un hoyo negro que se tragaba cualquier presupuesto. Y entonces él, necesitando estos recursos, simplemente lo que hizo al invadir a cada uno de los países que hemos mencionado fue llegar a las fuentes de ingresos de estos países y prácticamente tomar por asalto el erario, y aparte del erario, los recursos del país, más todo lo que pudiera significar una fuente de ingresos, y agréguele las obras de arte, todo el patrimonio histórico, todo lo que tuviera algún valor, él se lo echó al bolsillo. Pues apuntalado en el hecho de que estaban en un estado de guerra, pues se suponía que él podía arrogarse ese derecho, tomar lo que necesitara, sin necesidad de explicar nada y sin tener que devolver o retribuir o dar nada a cambio a aquellos países a los que les había quitado todos sus recursos. Se formó entonces un mercado negro en toda Europa, en el que circulaban no solamente monedas de distinto cuño,
de diferentes países de distinto valor, sino también obras de arte. Circulaban, además de esto, tesoros nacionales. Inclusive llegó a tomar parte del tesoro de los Romanov, que por la ayuda de algunos de los oficiales del famoso Ejército Blanco, pues que en su momento enfrentó al Ejército Rojo, lograron sustraer de Rusia algunos de esos tesoros. Y estos fueron a parar a manos privadas en Europa, y allí los encontraron los nazis y se los incautaron. Y no solamente eso, sino que lo primero que hacían era ir a los museos, a los bancos nacionales y sacar todo el oro, todo el dinero, todo lo que encontraban. Eso parecía una nube de langostas acabando con cualquier cosecha, de una manera sin cortapisas de ninguna índole, sin consideraciones ni morales, ni éticas, ni políticas, ni religiosas, nada. Lo que importaba era el valor de todo lo que ellos se robaban. Gracias a estos recursos se podía mantener rodando todo ese aparato bélico que tenía Hitler y que había sembrado la muerte y la desolación por toda Europa. Y no se salvó nada, no se salvó ninguna iglesia, ningún templo, ningún museo, ningún banco, nada se salvó. Hasta el punto de que se cuenta que hubo solamente una ocasión, nada más para muestra un botón, en la que ellos consignaron, los nazis consignaron 3 toneladas de oro que habían llevado al Berlin Bank, lo transfirieron a Sittelmann, al banco Sittelmann de Berna en Suiza. Y resulta que Suiza, que había mantenido su neutralidad, de pronto, de buenas a primeras, aunque no se puede creer que de una manera tan espontánea, sino ya premeditada y con todas las operaciones previas bien calculadas, se convirtió en el banco de los nazis. Es decir, todos estos recursos fueron a pagar a los bancos suizos y allí se concentró una enorme riqueza. Pero por otro lado también los jerarcas nazis, en el caso de Goebbels, que era un furibundo aficionado por las obras de arte, un hombre enfermo, fue también, de todas aquellas obras de arte confiscadas, fue tomando una buena parte para su deleite personal y no la reportó al Reich, sino que se quedó con ellas. Y así por el estilo, sacaron todo el dinero que pudieron encontrar en todas partes y se lo llevaron. Según un informe publicado a principios de septiembre de 1940 por el gobierno británico, los alemanes ya se habían robado 40 millones de dólares de Austria y otros tantos de Checoslovaquia. De Holanda sacaron 193 millones, de Hungría 24. Los belgas habían enviado su oro disque a París para evitar lo que ellos ya preveían, la invasión de los alemanes, pero cuando llegaron con ese oro a París, porque la idea era llevarlo a sus colonias africanas, los nazis iban tras su rastro, y aunque se tardaron su buen tiempo, lograron tomar todo ese dinero, que decíamos, 193 millones de dólares, representados en lingotes y joyas de todo tipo. Decenas de miles de cajas de seguridad, pertenecientes a particulares, fueron forzadas en los bancos de toda Europa, y todos los contenidos confiscados por ley, monedas de oro, diamantes, metales preciosos, joyas, bueno, todo lo que ustedes quieran, fueron al Reichsbank central, o sea, pues en Alemania. Y esto que ahí nos le estamos sumando, lo que ellos le robaron a los judíos, a los que iban enviando a los campos de concentración, tras hurgarles en sus cuentas, saber qué patrimonio poseían y apoderarse de todo esto. Pero no contentos con eso, había mucho más, y peor aún desde que empezaron a funcionar los campos de concentración de Treblinka, Auschwitz, Buchenwald y otros tantos, en los que confinaron a cientos de miles, a millones de judíos, a los que primero pues les quitaban todo y luego, aún muertos, seguían siendo fuente de ingresos para los alemanes. Porque en los campos de concentración, lo primero que hace una persona en condiciones de extremo pánico y que deben emprender la huida es tratar de sacar todo lo que tenga valor, llevárselo, porque ese puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, el hecho de que se tenga algo con lo cual se pueda comprar aquello que se necesita. Y entonces, al esculcarlos, encontraban gran cantidad de joyas de los judíos. Además de esto, pues comerciantes, al final de cuentas, lo lógico es que tuvieran bastante capital representado en joyas encima. Entonces no solamente les quitaban eso, sino cuando ya los tenían en los campos de concentración, y una vez que los habían gaseado, como se acuñó ese término, después de pasarlos pues por las duchas de gas, cada cadáver era revisado, y como era una época en la que la odontología todavía no había alcanzado la perfección de ahora, sino que uno de los
de los metales más apetecidos para trabajo en odontología era el oro, pues solo le arrancaban los dientes a todo el mundo, casi todo el mundo tenía algún diente de oro, y les arrancaban los dientes de oro a los cadáveres, y se cuenta que semanalmente sacaban de 20, en algunos casos, a 50 kilos de dientes con oro, de dientes de oro, y todo eso iba a parar también al Reichsbank en Berlín, pero ya le seguiré contando esta historia. Las voces que escriben la historia del fútbol están en Caracol Radio. Expertos, narradores y comentaristas. Jorge Eliezer Campuzano. En este año 2006 cumplo 40 años de haber transmitido mi primer partido en el estadio Hernando Azcárate Martínez en Buga, año de 1966. Contando no eran solamente los dientes pues que sacaban esa cantidad de kilos semanalmente de cada uno de los campos de concentración, sino pues ahí habría que sumarle las sortijas, los anillos, los collares, los pendientes, bueno, y muchísimas otras cosas que lógicamente la gente siempre a lo largo de la historia ha sido muy aficionada a tener joyas. Y con todo este dinero proveniente pues de tal cantidad de pillaje, ese aparato bélico de Alemania se mantenía lo suficientemente aceitado. Y habría que agregarle a lo anterior el que Hitler, muy dado a las prácticas ocultas, pues él se preciaba de ser esotérico, pero aunque esto es decir esotérico, pues esto es una forma más bien, diríamos, lo simbólica, porque realmente pues él era un aficionado a las ciencias ocultas, pero no tenía bases suficientes. Tenía buena información y se rodeó de varios gurúes, brujos y ocultistas que inclusive se preciaban de ser alquimistas, y destinó una enorme cantidad de dinero, una suma muy crecida, para adelantar investigaciones aún alquímicas, pues cuando ya la alquimia era un rezago del pasado. Él insistía en que todavía se podía conseguir la transmutación de los metales viles en oro, y por eso reunió a los que se suponía eran los mejores ocultistas del continente en ese momento, y les pagó el dinero que pidieron y les puso los recursos que necesitaron para poder transformar pues el metales viles en oro. Y en esa búsqueda también se embarcó Hitler, buscando otras fuentes de poder que tenían que ver pues con el misterio, en este caso el Santo Grial. Fue a buscar la legendaria corte del rey Arturo, envió gente allí, trató de seguir los pasos pues del famoso Grial, desde la muerte de Jesús hasta los templarios, pasando por René Le Chateau y otros sitios que habían sido enclaves estratégicos de los cátaros en Francia. Y una vez se dio la invasión francesa en 1940, se dedicó a buscar ese tesoro de los templarios, que se decía cuando estos fueron quemados por el rey Felipe IV el Hermoso de Francia en 1314, que habían ocultado en un pequeño pueblo llamado René Le Chateau, habían ocultado todo el tesoro de los templarios, que se suponía era un fabuloso tesoro representado en lingotes de oro y otras joyas supremamente valiosas. Y se puso a buscar no solamente el tesoro de los templarios, sino, como decíamos, a utilizar la alquimia para convertir los metales viles en oro, para encontrar el famoso huevo filosofal o la piedra filosofal. En fin, se embarcó también en esa aventura esotérica para tratar de obtener más recursos para que su poder fuera superior y con ello, lógicamente, ganar la guerra a todos los demás países europeos que estaban en contra de él. Pero la parte real de todo este cuento es que saqueó además los museos más importantes de Europa. Y no solamente los saqueó, sino que al robarse muchas obras de arte, estimuló también bajo cuerda, estimuló la actividad de la falsificación. Aparecieron falsificadores que, de haberse dedicado a producir sus propias obras, con seguridad habrían sido artistas extraordinarios, pero bueno, su mente delictiva les daba era solamente para falsificar. Hubo unos falsificadores extraordinarios que, entre otras cosas, le metieron gato por liebre a Goebbels, que se suponía que era el experto en arte. Le metieron unas falsificaciones bellísimas que difícilmente podían ser distinguidas de los originales.
y a pesar supuestamente de saber tanto de arte, las falsificaciones eran tan bien logradas que definitivamente no se distinguían de las verdaderas. Para lograr todo esto no se paró en mientes y llegó a extremos tales que utilizó las valijas diplomáticas, los carros de la Cruz Roja, para transportar todos estos fondos hacia Suiza, que bajo la máscara de neutralidad ningún país se metía con este pequeño estado mediterráneo. Y entonces todo lo mandaban para Suiza, y con nombres cifrados, anónimos, cuentas abiertas a nombre de diferentes personas e instituciones, que además esos dineros o esos lingotes o todo lo que representaba este tesoro lo fueron lavando y convirtiéndolo en algo legal y genuino de una manera supremamente hábil. Y no les podían probar nada. Los suizos se llevaban una buena parte de esa operación, ellos ganaban muchísimo dinero y por eso se hacían los locos. Y Hitler tenía a buen recaudo sus recursos que le servían para seguir manteniendo ese enorme ejército con los costos que esto significaba. Se dice inclusive que en un momento determinado llegaron a consignar en Suiza, inclusive 15.000 millones de marcos alemanes de la época en oro y en billetes, que era ni más ni menos que el 3% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, y en 1944 llegaron a reunir otros 200.000 millones de dólares, superior esta cifra inclusive al Producto Interno Bruto de esa Suiza contemporánea, y que estaba muy por encima de países, ese Producto Interno Bruto, como Argentina. Y cuando se va a tratar de hacer una cuantificación de lo que realmente ellos con su rapacidad lograron reunir, hoy se podría hablar de una cifra incalculable. Pero cuando decimos incalculable es en el sentido literal de la palabra. No existe en este momento algo o algún acerto o algún indicio que pueda indicar realmente cuál fue el monto de todo lo que los nazis lograron reunir durante la Segunda Guerra Mundial, esquilmando a los demás países, arrollándolos y robando de manera abierta, cínica y descarada, hasta el punto de prácticamente desarticular todas estas economías. Y todavía quedan por investigar muchos otros dineros provenientes de otras actividades non santas que desarrollaron los nazis dentro de ese mercado negro, como era la especulación, el que pudieran manejar el ingreso de productos, la producción agrícola de todos los países europeos, generando una especulación a escalas enormes que ellos regulaban a discreción de acuerdo con las necesidades que iban teniendo. Podían sumir en la hambruna a un pueblo para luego sacar todo eso que ellos habían especulado o todo eso que ellos habían guardado, acaparado, para venderlos a precios inimaginables. Pero los tentáculos no solamente se extendieron por toda Europa, sino también por toda África. Y aunque no se crea, en una medida altísima en América Latina. Lógicamente que aquí había algunos países que eran relativamente cercanos al Reich, o por lo menos simpatizantes, y con los que ellos estaban comerciando. Por ejemplo, fue una época de bonanza para Argentina, a la que le compraron producción agrícola y especialmente carne durante toda la Segunda Guerra Mundial, y esa bonanza que recibió Argentina fue la que le permitió a ese país respirar un poco después de una crisis económica que había abarcado prácticamente toda la primera mitad del siglo XX. Pues inclusive Juan Domingo Perón se benefició hasta de esas transacciones. Lo mismo ocurrió con Uruguay, lo mismo ocurrió con Brasil, en menor medida Colombia, pero también Colombia se pudo beneficiar de este comercio con Alemania. Y esto explicaría en parte también el hecho de que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, muchos de los llamados criminales de guerra, aquellos que fueron buscados con lupa por todo el planeta, se refugiaran en Brasil, en Uruguay, Paraguay, Argentina, unos cuantos en Colombia, algunos en Venezuela. Y era precisamente por esas buenas relaciones que habían tenido con antelación, y mucho más porque precisamente para cubrir sus rastros
y oliendo ya que se les venía encima la luz, sobre todo cuando el viento cambió a favor de los aliados, ellos empezaron a esconder ingentes sumas de dinero en distintas partes y en diferentes paraísos fiscales, para que les sirviera también de recursos en el momento en que tuvieran que emprender la huida, como en efecto tuvieron que hacerlo una vez terminada la Primera Guerra Mundial, o inclusive muchos de estos criminales que, como sucede siempre con las ratas, abandonan el barco rapidito. Esa es una de las señales que saben los marinos de cuándo va a ocurrir la catástrofe o cuando el naufragio es inminente, porque las ratas inmediatamente se enloquecen y se lanzan al mar tratando de buscar salvarse. Y esto ocurrió con ellos. Ellos empezaron a desertar, muchos de ellos desde 1944, finales del 44, cuando vieron pues que la situación o el dulce se les hacía demasiado amargo, o se les puso a mordiscos, como dicen los abuelos, y por eso repartieron dinero por todas partes, y se volvió una red demasiado intrincada, en la que los recursos de ese Reich habían ido a parar para servir como de unas especies de paradas o postas para aquellos que intentaban evadir el cerco de la justicia de los aliados, cuando el famoso juicio de Nuremberg. De otra manera habría sido imposible, porque ellos habían tenido que comprar conciencias, rutas, gente, sitios y demás. Y eso era apenas lógico que ocurriera si querían poner a salvo su pellejo. Entonces este dinero, a la hora de la verdad, lo que hizo, a más de mantener bien aceitada esa máquina de guerra, como decíamos, una muy buena parte, una buena porción de esa torta, fue a parar a los bolsillos de los que ejecutaban estas operaciones, y con ese dinero planeaban y aseguraban sus rutas de escape a distintos destinos una vez que el barco se estuviera hundiendo. Entonces el dinero no todo se quedó en Alemania. De hecho, en Alemania no había dinero cuando entraron los aliados, no había nada. Ese país estaba en ruinas, absolutamente devastado. Pero entre tanto, los suizos no solamente engordaban a expensas de los intereses que les generaban esas sumas que ellos manejaban para los nazis, sino que con ese mismo dinero, ellos a su vez hacían la partida, lo que llamarían ahora los muchachos jugar con la doble. Jugaban a tres bandas, porque parte de la financiación de la misma guerra de los aliados provino del dinero de los nazis, que depositado en los bancos suizos, estos prestaban a los países aliados con altísimos intereses, trabajando, como decían antes, con la plata del Mister. Eso fue lo que hicieron, y por esa circunstancia, estas sumas tan fabulosas, dicen, se duplicaron o se triplicaron en los bancos suizos, merced a estas operaciones que ellos hicieron jugando con ambos bandos. Y así pudieron mantener la guerra alimentados por ese combustible que era el dinero que estaba en los bancos suizos. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Y entonces, trabajando con el dinero del Mister, es decir, poniéndolo a funcionar, recibiéndolo de los nazis y poniéndolo a circular entre los aliados, pues naturalmente que tenían la sartén por el mango los suizos. Pero a más de todo esto, como idea de Himmler, reforzado por Goebbels y con la aprobación de Hitler, en una mina abandonada en Austria, en las cercanías de un poblado llamado Rebsitz, allí en esa mina abandonada, pusieron a funcionar una falsificación de billetes de todas las denominaciones y de todos los países. Naturalmente que en mayor proporción para falsificar dólares y libras esterlinas. Pues eso lo comenzaron desde 1943 y para el efecto reclutaron a los mejores falsificadores que había en Europa en ese momento, y con la ayuda y el ingenio de estos lograron poner en circulación una enorme cantidad de libras esterlinas y una enorme cantidad de dólares, aunque también francos y otras monedas de otros países. Pues al inundar a Europa, como dicen los especialistas, con este circulante, ese dinero, pues las economías comenzaron a tambalearse, porque obviamente que cuando hay mucho papel moneda circulando, llega más fácil a la gente, se adquieren muchísimos más bienes de los que están expuestos para la venta, es decir, la demanda es mucho mayor que la oferta, y por ende empiezan a escasear los bienes y servicios, y el dinero queda flotando. Como consecuencia lógica, los bienes y servicios que aún quedan se encarecen de manera artificial, y ya algo que vale, por decir algo, $1, no es nada raro
que su precio pueda aumentar a 10, a 50 o a 100, dependiendo de la escasez de ese servicio o de ese bien. Pues eso fue lo que hizo Hitler, con Goebbels y en general con la cúpula del partido nazi, que pusieron a circular toda esta moneda en Europa y las economías empezaron a tambalearse. Al encarecerse todo, se hizo mucho más difícil la adquisición de bienes, precisamente por la escasez de estos. Y entonces así las cosas, mientras era boyante la economía alemana, que tenía muchísimo dinero circulando, muchísimo dinero comprando, pero mucho más guardado, mientras el dinero que ellos les habían entregado en custodia a los suizos estaba también circulando y comprando bienes y servicios, y estaba siendo invertido por los países aliados en la construcción de buques, aviones, submarinos, en la fabricación de munición, de balas, de parque que llaman. Pues lógicamente que el pueblo común y corriente estaba sumido en la desesperación precisamente porque no encontraba aquello que necesitaba, aunque tenía el dinero suficiente en los bolsillos. Pues llegó un momento determinado en que 210 millones de libras esterlinas falsas estaban circulando por toda Europa y una cantidad superior de dólares falsos estaban circulando por todo el mundo, con un agravante. Eran tan bien hechas estas falsificaciones que todos los bancos aceptaban estos billetes como genuinos. Pues los aliados no se habían percatado de qué era lo que estaba ocurriendo, aunque estaban altísimamente preocupados por la cantidad de dinero circulante, por la escasez de bienes y servicios, y naturalmente la consiguiente insatisfacción del pueblo al no poder adquirir lo que necesitaban a pesar de que tenían el dinero en el bolsillo. Buscando en dónde estaba la bolita. Pues los aliados lograron capturar a un oficial alemán que conducía un cañón hacia una ciudad en Austria, hacia la ciudad de Enns. Y allí en Enns, a pesar de que él logró llegar hasta allí, cuando ya le habían seguido el rastro y lo habían ubicado, resulta que este oficial, tratando de deshacerse del cuerpo del delito, tiró cualquier cantidad de dinero al río y este empezó a bajar, dejando ese río prácticamente como un tapete y todo el mundo tirándose al agua para tratar de recoger los billetes, la cantidad de billetes que más pudiera. Pillaron a este tipo y lo hicieron confesar y fue quien les indicó que era una operación llamada la Operación Bernard, que consistía esta operación en la fabricación de billetes falsos de todas las denominaciones, de todos los países aliados, y una red, una vastísima red, muy intrincada por cierto y muy bien montada para hacer circular todo este dinero en Europa. Cuando esto ocurrió, pues los suizos se percataron también de que los alemanes estaban haciendo una operación encubierta para poner a circular dinero falso. Al circular este dinero falso, lógicamente que los suizos tenían que preocuparse porque su propio dinero perdía valor, no tenía salida, no había cómo hacerlo circular y al no poder hacerlo, pues se quedaba allí en las bóvedas de estos bancos suizos. Por su parte, los aliados creyeron, ya a sabiendas, ya estaban sobre la pista, de cómo los suizos estaban jugando a dos bandas y de cómo servían a los intereses de los nazis y cómo los utilizaban a ellos para percibir mayores recursos. Entonces supusieron que los suizos estaban también vinculados en esta operación con los nazis, o que eran parte de ese montaje. Y empezaron entonces los aliados a, a presionar a los banqueros suizos para que dijeran qué era lo que estaba ocurriendo. En todo este proceso ya se habían gastado sus buenos 2-3 años. Y como es apenas lógico, imagínense ustedes en ese lapso lo que se pudo haber hecho con el dinero falso y con el dinero verdadero. Y el único que a la postre estaba ganando porque estaba consiguiendo su objetivo era Hitler. Pero si las cosas andaban bien por este lado, por el lado militar, iban siempre de mal en peor. Ya se había iniciado la retoma de Europa tras la operación Overlord, o sea pues aquella que empezó por Normandía, aquel día llamado el más largo del siglo, el día D, el 6 de junio de 1943. Ya había empezado esa retoma de Europa. Y entonces las huestes alemanas estaban en calzas prietas, porque además los rusos, cuando se habían quedado estos tanques alemanes y gran parte del ejército atascados en esos lodazales de la llanura europea, cuando iban camino a Rusia, a la Unión Soviética, aunque muchos lograron llegar muy cerca de Moscú, no lograron su objetivo. Cuando el invierno arreció y empezaron a congelarse los hombres, a morir por hipotermia, los alemanes. Eso puso las cosas todavía más oscuras
pero que hasta el momento estaban marchando. Entonces, en la parte militar iba de mal en peor, y jugando con desesperación a tratar de capear esa situación de alguna manera, reforzó Hitler entonces la idea de continuar falsificando dinero e inundar con una mayor cantidad de dinero a toda Europa. Ordenó que se saquearan sin misericordia todos los museos, como lo venían haciendo, pero les pedía que no tuvieran consideración ni con aquellas obras de arte que eran consideradas patrimonio de X o Y país, no, nada. Todo lo que encontraran debería llegar a Alemania. Y en eso se pusieron estos comandos especiales que había conformado Hitler justamente para lograr esa desestabilización de toda Europa. Terminó la guerra, se suicidó Hitler, llegó el proceso de Nuremberg, fueron juzgados allí los famosos criminales de guerra, muchos de ellos condenados a muerte, otros a cadena perpetua, algunos importantes lograron evadirse. Como habíamos dicho, tenían preparadas sus rutas de escape y lograron llegar a varios países de Sudamérica, trayendo con ellos, obviamente, una ingente cantidad de dólares, muchísimo dinero, producto de todo ese pillaje que ellos habían reservado para el momento en que tuvieran que emprender la huida. Vinieron a buscar refugio en estos países de América Latina. Aquí encontraron un buen recaudo simplemente porque era muy difícil ser detectados en un país que, como Argentina, su inmigración, la cantidad de gente que venía de Europa y mucho más huyendo de la guerra, les servía de cortina de humo para que pudieran entrar. En Brasil, lo intrincado de su geografía, lo difícil de su geografía, hacía que ellos pudieran andar a sus anchas por cualquier parte sin ningún problema. En Uruguay, siendo un país pequeño, de todas maneras, con la protección de las autoridades también pasaban inadvertidos. Luego trajeron aquí una muy buena cantidad de dinero que, entre otras cosas, sirvió para invertir y que de alguna forma contribuyó al progreso de estos países. Pero el grueso de todo este capital, la mayor parte de este capital, se quedó en Suiza. Terminada la guerra y siguiéndole los rastros, lograron llegar a Suiza los aliados en busca de este dinero y de todos los tesoros, y empezaron a recuperar obras de arte, patrimonios nacionales, obras valiosísimas lograron recuperarlas, pero el dinero seguía perdido. Presionando a las autoridades suizas, lograron conseguir que ellos reconocieran que habían 961 cuentas, pero de gente particular, de alemanes, que habían logrado mandar su dinero para Suiza en la época del comienzo de la guerra, pues reconocieron que habían 961 cuentas. Y cuando el Consejo Mundial Judío y otras organizaciones empezaron a reclamar este dinero, desaparecieron todos los documentos, nadie sabía quién era el titular de una u otra cuenta, no se sabía en dónde estaba ese dinero. Las autoridades suizas, alegando el famoso sigilo bancario, no querían contarle a los aliados quiénes eran los poseedores de las cuentas, cuál era la cuantía de todo el dinero depositado allí, porque además para ellos era una ecuación muy elemental. Si pierde la guerra Hitler, pues el dinero que pusieron allí los nazis, y muerto Hitler y desaparecidos todos los líderes, ¿quién puede reclamar? Eso les quedaba a ellos. Sin embargo, haciendo un estimativo, los aliados calcularon en muchos billones de dólares el capital depositado allí por los alemanes. Aparte, obviamente, de aquel dinero que procedía de particulares que habían buscado también refugio en Suiza, refugio para sus capitales, y a los que nunca se les devolvió, muchos de ellos porque murieron en los campos de concentración, otros porque tuvieron que exilarse, y al exilarse perdieron gran cantidad de papeles y por ende no tenían un soporte legítimo para reclamar los dineros allí depositados, y además reclamarlos significaba aceptar ante los sistemas de impuestos de los diversos países que habían evadido impuestos. Luego era en ese momento quizás más peligroso el remedio que la enfermedad. Luego nadie tampoco se animó a reclamar. Pues hubo un litigio que todavía aún hoy se mantiene, porque nadie sabe en dónde está ese dinero, en qué se invirtió, quiénes lo manejan, por qué lo manejan y cómo lo manejan. Se sabe, eso sí, que hay un grupo muy pequeño de personajes desconocidos, de muy bajo perfil en el mundo, pero que a la hora de la verdad son los que manejan la economía del planeta Tierra. Hay quienes afirman que ese pequeño consejo, que poseen el mayor capital del mundo y que han convertido la economía mundial, las economías nacionales, en una supraeconomía que permea a todos los países y todas las actividades, están trabajando con ese dinero. Pero ¿cómo se puede comprobar esto? Es imposible. Por más que se ha intentado que se levante el sigilo bancario, ese secreto, que se diga a quiénes pertenecen las cuentas, después de la guerra, con muchas transacciones,
y movimientos oscuros, mucha gente que logró acceder a ese dinero se mantiene en la sombra porque de salir a la luz pública muchos quedarían salpicados, grandes industrias se quebrarían y muchísimos países que se vieron beneficiados con dineros de estos, que reclamaron como si fueran de ellos, en este momento se verían involucrados en un gran escándalo. Y mucho más, inclusive mucha gente de Estados Unidos, o mucha no, poca gente de Estados Unidos, pero con un enorme poder. Y por lo tanto, a nadie le interesa que se saque a la luz todo el secreto de los tesoros de los nazis. A nadie le interesa. Y por ende, seguirá siendo uno de los grandes misterios. ¿Dónde está ese oro? ¿Dónde están esas joyas? ¿Se fundieron? ¿Continúan en poder de algunas personas? Nadie lo sabe. Y parece que el pacto radica en que ninguno de los involucrados, ya sean los dueños, los pseudo dueños en este momento, o los herederos de aquellos que depositaron ese dinero allí, o que lo reclamaron como propio, o que falsificaron documentos de entre los mismos suizos para transferir esas cuentas a individuos particulares. Nadie sabe dónde está ese dinero, qué se hizo. Pero sí hay una cosa clara, de acuerdo con lo que dicen muchos. Ese dinero es actualmente uno de los soportes de la economía mundial y en especial de la Unión Europea. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Esa es la gran pregunta. Este es otro de los misterios que, a pesar de que se conozcan qué ocurrió por parte de algunos, nadie se atreve a ponerle ese cascabel al gato. Así, el tesoro de los nazis se diluyó como se acabó el mismo imperio nazi, pronosticado para 1000 años y extinguido en 12 años para ser exactos. Llegamos ya al final de nuestro programa. En nombre de todos nuestros compañeros en la parte técnica, en especial el sonomontaje de don Octavio Gallo, a ustedes muchísimas gracias. Escríbanos, cuéntenos, sugiéranos, opine, critíquenos, lo que ustedes quieran. Escríbanos a Señores Enigmas del Mundo, Caracol Bogotá o Caracol Medellín, y con seguridad nosotros les responderemos. Por ahora, gracias. Nos encontraremos en una semana, porque el próximo domingo será